Capítulo 5. Últimos preparativos. Ante los fracasos anteriores, los alemanes preparan la acción terrorista de 1944 a conciencia. Se han preparado varios juegos de documentos para Tabrin. El principal es una identificación a nombre de un jefe del Smersh, el comandante Tabrin. Se le proporcionan condecoraciones militares soviéticas auténticas. No se descuidan detalles como copias de los periódicos Pravda e Izvestia que contienen artículos sobre actos heroicos, decretos de distinciones y fotos del bravo comandante Tabrin. Su aparición en Moscú se justifica con una baja tras resultar gravemente herido. Los alemanes ofrecen a Tabrin realizarle una operación que respalde la historia de su impedimento físico y el documento que certifica su discapacidad. Esto es, abortarle una pierna y después volver a ponérsela bien. Tabrin acepta y es sometido a varias operaciones de cirugía estética con narcosis. Una operación en la parte inferior del abdomen y otras en los brazos. El objetivo es fingir heridas de guerra. Posteriormente regresa con su mujer, a la que le dice que le han herido al otro lado del frente. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. Creí a mi marido sin dudarlo. Sabía que era un agente que participaba en operaciones peligrosas. Además, las heridas tenían un aspecto terrible. En la primavera de 1944, Tabrin finaliza su instrucción. El primer intento de pasarle al otro lado se realiza en junio, pero fracasa. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilo Tabrin. ¿Cuándo y cómo le pasaron al otro lado del frente? Me infiltró la inteligencia alemana la noche del 4 al 5 de septiembre de este año, desde un aeródromo de Riga a bordo de un cuatrimotor de transporte especialmente diseñado. Los pilotos debían dejarme en las proximidades de Rzeszów y regresar a Riga, pero el avión se estrelló durante el aterrizaje y no pudo despegar. ¿Con qué finalidad transportaban la motocicleta que se le confiscó al ser detenido? Me proporcionaron la motocicleta en Riga para que pudiera alejarme del lugar de aterrizaje lo más rápido posible. Capítulo 6. Saboteadores con una mina. A lo largo de la guerra, el bando alemán había mostrado una gran actividad de infiltración de agentes. Walter Schellenberg afirma que para luchar contra un enemigo gigantesco como Rusia, debían infiltrarse agentes en masa. Los comandos del Abwehr, infiltrados en territorio ocupado, reclutan agentes de entre los prisioneros de guerra y los habitantes locales como espías activos y durmientes. Estos espías se transportan a través del frente o se lanzan desde aviones. En 1942, el Abwehr y el SD lanzan la Operación Zeppelin, una operación a gran escala destinada a tener un gran efecto en la inteligencia. También se conciben otros planes más extravagantes. Tras el fracaso de la Operación Salto de Altura, Schellenberg es convocado por el Reichsführer Himmler, quien le desvela otro plan para asesinar a Stalin. En los talleres de las SS se diseña una mina magnética especial con una tremenda capacidad de destrucción. Un transmisor de onda corta del tamaño de un paquete de cigarros puede tener un alcance de 11 kilómetros. La bomba Lapa debía fijarse al coche de Stalin y activarse mediante un detonador en el momento preciso. Para llevar a cabo la acción terrorista, se decide seleccionar a 2 personas de los campos, 2 víctimas de la represión de las autoridades soviéticas. Los prisioneros, cuyo nombre se desconoce, aceptan llevar a cabo la misión. Uno de ellos conoce a un mecánico del garaje de Stalin. Los 2 agentes reciben una intensa instrucción y los dispositivos militares más modernos y son lanzados sobre territorio de la Unión Soviética. Sin embargo, no tarda en perderse todo contacto con ellos. Schellenberg supone que han sido capturados por el Smersh o que se han entregado por propia voluntad y han informado de la misión a la contrainteligencia soviética. 30 minutos para el aterrizaje. De repente, el avión recibe fuego de artillería. El ala está dañada y hay una fuga de combustible. Tienen que dar la vuelta y regresar a la base aérea de Riga. Es probable que a Tabrin no le desagrade el desenlace. Una vez más, su destino se decidirá más adelante. Sin embargo, los alemanes no tienen intención de cancelar la operación. El vuelo debe retrasarse en varias ocasiones, unas veces por el estado del avión y otras por el tiempo. Tabrin tiene los nervios a flor de piel.
de acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. Un día, mi marido llegó a casa muy deprimido. La operación se había pospuesto de nuevo. Me dijo: nunca sabes qué esperar de estos alemanes, un avión o una bala. Pronto se fija otra fecha. De repente Tabrin declara que no volará a ninguna parte sin su esposa. Los alemanes deben estar desesperados, ya que aceptan su capricho. En 16 días convierten a Shilova en operadora de radio. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. Háblenos de su instrucción. Fue algo totalmente inesperado. Pero mi marido me dijo: tienes que ir, y yo le creí. Transcurridos 16 días tuve que pasar un examen. Debía conectar con Berlín. Establecí la conexión e intercambiamos telegramas, pero solo conseguí recibir la mitad del mensaje. El miedo debió de entumecerme las manos. Kraus no pareció sorprendido. Ordenó a la verdadera operadora que respondiera en mi lugar. Berlín dio permiso para mi marcha. ¿Por qué accedieron los alemanes a esta falsificación? No lo sé. Debían estar impacientes por enviarnos al otro lado. ¿Con qué finalidad enviaron a su mujer con usted? Como operadora de radio, pero yo quería que se fuera tan pronto como llegáramos a Moscú. No tenía nada que ver con aquello, no había hecho nada malo. Capítulo 7. El objetivo principal. La noche del 5 de septiembre de 1944, un avión enemigo con 2 agentes a bordo sobrevuela la frontera y pone rumbo a Moshaizk. El avión recibe fuego de baterías antiaéreas en 3 ocasiones al sobrevolar Kubinka, Moshaizk y Ubarovka. El piloto pone rumbo de regreso, pero uno de los motores se incendia y se ve obligado a aterrizar. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. ¿Cómo se produjo el aterrizaje del Arado 232? Llegamos al lugar de aterrizaje en torno a la 1 de la madrugada. Sí, eso es. Alrededor de la 1. Con el motor dañado trazamos un círculo y comenzamos a descender. Probablemente el piloto calculó mal el área de aterrizaje y el avión comenzó a arrancar las copas de los árboles. Delante teníamos un cenagal. El piloto trató de coger velocidad en un intento por ascender, pero fue demasiado tarde. Temiéndome lo peor, agarré a mi marido y me tiré al suelo. Hubo un sonido ensordecedor de cristales rotos y entonces el avión se detuvo. ¿Qué sucedió a continuación? Debió transcurrir un segundo. Todo el mundo estaba en silencio. Entonces escuché: saltad, así que salté. Detrás de mí saltaron mi marido y la tripulación. Todos pensábamos que el avión iba a explotar, pero no. El depósito de combustible se había separado y estaba a un lado. Eso nos salvó la vida. Los pilotos alemanes ayudan a los agentes a sacar la motocicleta, lanzar los documentos al fuego y emprender el camino en dirección al frente. Los vecinos de la zona ven a 2 personas alejarse del avión y salir conduciendo en motocicleta e informan de inmediato a las autoridades correspondientes. El NKVD moviliza a partidas de rescate y bloquea todas las carreteras que llevan a Moscú. A las 5 de la mañana, a 2 kilómetros de la aldea de Karmanovo, en el óblast de Smolensk, el jefe de la división regional del NKVD divisa una motocicleta. La conduce un hombre al que acompaña una mujer en el sidecar. Petrov los detiene y les pide la documentación. El hombre enseña su identificación. El comandante porta condecoraciones en el pecho, entre ellas la estrella de héroe de la Unión Soviética. La identificación corresponde al comandante Tabrin, jefe adjunto de la división de contrainteligencia Smersh del 39º Ejército. Los documentos de la mujer que lo acompaña también parecen ser válidos. Teniente segundo Shilova. Petrov sugiere a Tabrin y a su acompañante que lo sigan hasta la oficina de la milicia del distrito. Tabrin está visiblemente nervioso. Afirma que tiene prisa ya que ha sido convocado de urgencia en Moscú. Sin embargo, cuando Petrov dirige su mirada a los hombres armados con ametralladoras, Tabrin se ve obligado a obedecer. Se pone en contacto con el 39º Ejército y descubre que no figura en sus listas ningún comandante con dicho nombre. Tabrin y Shilova son detenidos y registrados a conciencia. Presionado por las pruebas, el falso comandante comienza a hablar. Confiesa que ha sido infiltrado en territorio soviético con el objetivo de llevar a cabo un acto subversivo. En el maletero hallan todo un arsenal: pistolas, incluida una que dispara balas explosivas, granadas de mano,
una bomba Lapa de radio por control remoto, un dispositivo especial para disparar proyectiles incendiarios perforantes, un dispositivo para disparar a poca distancia que parece una pluma estilográfica y munición. Las maletas contienen condecoraciones y certificados a nombre de ambos, numerosos documentos a nombre de Tabrin, 430.000 rublos y más de 100 sellos de varias instituciones soviéticas. Tabrin exige que se les escolte hasta Moscú, ya que tiene mucho que contar a los miembros del NKVD. Su propuesta es inútil. El cuartel general del Smersh ya ha ordenado que se escolte urgentemente a la pareja hasta Moscú, de acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilo Tabrin. ¿Qué debía hacer después? Una vez establecido en Moscú, debía entablar contacto con el personal técnico del Kremlin. ¿Con qué fin? A través de ellos debía obtener información sobre el paradero de los líderes del gobierno soviético, las rutas de los vehículos gubernamentales y las sedes de conferencias o reuniones en las que estaba planificado que participaran. Krauss me recomendó que entablara relaciones íntimas con mujeres. Incluso me proporcionó preparados especiales que, mezclados con bebidas, provocaban una fuerte excitación sexual y que debía utilizar en interés de la causa. Una vez en la conferencia, en función de la situación, debía acercarme al camarada Stalin y dispararle con balas explosivas envenenadas. En las instalaciones del NKVD, Tabrin lo suelta todo, quizás más de lo que debiera. Da la impresión de estar orgulloso de sus actos. Más tarde comienza a modificar su testimonio y a enredar la investigación, probablemente tratando de ganar tiempo. A cambio de la promesa de perdonarle la vida, Tabrin toma parte en un juego de radios. La contrainteligencia soviética engaña a los alemanes durante 2 meses. Los alemanes conocen a Shilova y ella les proporciona radiotelegramas optimistas. Hasta principios de 1945 los alemanes no se dan cuenta de que han sido engañados. Este juego de radios pasa a la historia de los servicios secretos soviéticos con el nombre en código de Niebla. El último intento de Lapper de eliminar a Stalin había sido frustrado, de acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilo Tabrin. Camarada comandante, dígales a sus jefes que todavía puedo ser de utilidad para su contrainteligencia. Tanto Shilova como yo. En el vuelo de la misión, a bordo del avión, tuve tiempo para pensar. Repasé toda mi vida. Quiero corregir mis errores. Si pudiera... Todas las acciones de Tabrin ocultan un miedo animal. Tenía miedo a todo el mundo, pero a la vez, al igual que un niño travieso, trataba de rehabilitarse a los ojos de los que odiaba. En el testimonio de Tabrin queda claro a todas luces que odiaba al poder soviético. Por supuesto, odiaba también a los alemanes. Su sueño era vivir en algún lugar aislado, imaginario, en el que pudiera disfrutar. Sin embargo, cada vez que se acercaba a dicho sueño, elegía siempre el método equivocado, que al final le alejaba de la lógica y la moral. Y lo que es más importante, le exponía a grandes pruebas. Estas pruebas podían dar como resultado circunstancias impredecibles, que es lo que acabó sucediendo. Por capturar a estos peligrosos criminales, el jefe del Smersh, el coronel general Abakumov, recibió la Orden de Kutuzov de primera clase, distinción que se concedía a quienes llevaban a cabo con éxito operaciones en el frente. Stalin valoraba mucho su seguridad. Para los terroristas el final era predecible. Cuando ambos dejaron de ser necesarios, fueron juzgados acusados de traición. El 1 de febrero de 1952, una vista a puerta cerrada del Tribunal Supremo los condenó a la pena capital. Los condenados fueron ejecutados. Los vecinos de la zona ven a 2 personas alejarse del avión y salir conduciendo en motocicleta e informan de inmediato a las autoridades correspondientes. El NKVD moviliza a partidas de rescate y bloquea todas las carreteras que llevan a Moscú. A las 5 de la mañana, a 2 kilómetros de la aldea de Karmanovo, en el óblast de Smolensk, el jefe de la división regional del NKVD divisa una motocicleta. La conduce un hombre al que acompaña una mujer en el sidecar. Petrov los detiene y les pide la documentación. El hombre enseña su identificación.
El comandante porta condecoraciones en el pecho, entre ellas la estrella de héroe de la Unión Soviética. La identificación corresponde al comandante Tabrin, jefe adjunto de la división de contrainteligencia Smersh del 39º Ejército. Los documentos de la mujer que lo acompaña también parecen ser válidos, teniente segundo Shilova. Petrov sugiere a Tabrin y a su acompañante que lo sigan hasta la oficina de la milicia del distrito. Tabrin está visiblemente nervioso. Afirma que tiene prisa ya que ha sido convocado de urgencia en Moscú. Sin embargo, cuando Petrov dirige su mirada a los hombres armados con ametralladoras, Tabrin se ve obligado a obedecer. Se pone en contacto con el 39º Ejército y descubre que no figura en sus listas ningún comandante con dicho nombre. Tabrin y Shilova son detenidos y registrados a conciencia. Presionado por las pruebas, el falso comandante comienza a hablar. Confiesa que ha sido infiltrado en territorio soviético con el objetivo de llevar a cabo un acto subversivo. En el maletero hallan todo un arsenal: pistolas, incluida una que dispara balas explosivas, granadas de mano, una bomba Lapa de radio por control remoto, un dispositivo especial para disparar proyectiles incendiarios perforantes, un dispositivo para disparar a poca distancia que parece una pluma estilográfica y munición. Las maletas contienen condecoraciones y certificados a nombre de ambos, numerosos documentos a nombre de Tabrin, 430.000 rublos y más de 100 sellos de varias instituciones soviéticas. Tabrin exige que se les escolte hasta Moscú, ya que tiene mucho que contar a los miembros del NKVD. Su propuesta es inútil. El cuartel general del Smersh ya ha ordenado que se escolte urgentemente a la pareja hasta Moscú, de acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilo Tabrin. ¿Qué debía hacer después? Una vez establecido en Moscú, debía entablar contacto con el personal técnico del Kremlin. ¿Con qué fin? A través de ellos debía obtener información sobre el paradero de los líderes del gobierno soviético, las rutas de los vehículos gubernamentales y las sedes de conferencias o reuniones en las que estaba planificado que participaran. Kraus me recomendó que entablara relaciones íntimas con mujeres. Incluso me proporcionó preparados especiales que, mezclados con bebidas, provocaban una fuerte excitación sexual y que debía utilizar en interés de la causa. La operación se había pospuesto de nuevo. Me dijo: nunca sabes qué esperar de estos alemanes, un avión o una bala. Pronto se fija otra fecha. De repente Tabrin declara que no volará a ninguna parte sin su esposa. Los alemanes deben estar desesperados, ya que aceptan su capricho. En 16 días convierten a Shilova en operadora de radio. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. Háblenos de su instrucción. Fue algo totalmente inesperado. Pero mi marido me dijo: tienes que ir, y yo le creí. Transcurridos 16 días, tuve que pasar un examen. Debía conectar con Berlín. Establecí la conexión e intercambiamos telegramas, pero solo conseguí recibir la mitad del mensaje. El miedo debió de entumecerme las manos. Kraus no pareció sorprendido. Ordenó a la verdadera operadora que respondiera en mi lugar. Berlín dio permiso para mi marcha. ¿Por qué accedieron los alemanes a esta falsificación? No lo sé. Debían estar impacientes por enviarnos al otro lado. ¿Con qué finalidad enviaron a su mujer con usted? Como operadora de radio, pero yo quería que se fuera tan pronto como llegáramos a Moscú. No tenía nada que ver con aquello, no había hecho nada malo. Capítulo 7. El objetivo principal. La noche del 5 de septiembre de 1944, un avión enemigo con 2 agentes a bordo sobrevuela la frontera y pone rumbo a Moshaizk. El avión recibe fuego de baterías antiaéreas en 3 ocasiones al sobrevolar Kubinka, Moshaizk y Ubarovka. El piloto pone rumbo de regreso, pero uno de los motores se incendia y se ve obligado a aterrizar. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. ¿Cómo se produjo el aterrizaje del Arado 232? Llegamos al lugar de aterrizaje en torno a la 1 de la madrugada. Sí, eso es. Alrededor de la 1. Con el motor dañado trazamos un círculo y comenzamos a descender.
Probablemente el piloto calculó mal el área de aterrizaje y el avión comenzó a arrancar las copas de los árboles. Delante teníamos un cenagal. El piloto trató de coger velocidad en un intento por ascender, pero fue demasiado tarde. Temiéndome lo peor, agarré a mi marido y me tiré al suelo. Hubo un sonido ensordecedor de cristales rotos y entonces el avión se detuvo. ¿Qué sucedió a continuación? Debió transcurrir un segundo. Todo el mundo estaba en silencio. Entonces escuché saltad, así que salté. Detrás de mí saltaron mi marido y la tripulación. Todos pensábamos que el avión iba a explotar, pero no. El depósito... Capítulo 6. Saboteadores con una mina. A lo largo de la guerra, el bando alemán había mostrado una gran actividad de infiltración de agentes. Walter Schellenberg afirma que para luchar contra un enemigo gigantesco como Rusia, debían infiltrarse agentes en masa. Los comandos del Abwehr, infiltrados en territorio ocupado, reclutan agentes de entre los prisioneros de guerra y los habitantes locales como espías activos y durmientes. Estos espías se transportan a través del frente o se lanzan desde aviones. En 1942, el Abwehr y el SD lanzan la Operación Zeppelin, una operación a gran escala destinada a tener un gran efecto en la inteligencia. También se conciben otros planes más extravagantes. Tras el fracaso de la Operación Salto de Altura, Schellenberg es convocado por el Reichsführer Himmler, quien le desvela otro plan para asesinar a Stalin. En los talleres de las SS se diseña una mina magnética especial con una tremenda capacidad de destrucción. Un transmisor de onda corta del tamaño de un paquete de cigarros puede tener un alcance de 11 kilómetros. La bomba Lapa debía fijarse al coche de Stalin y activarse mediante un detonador en el momento preciso. Para llevar a cabo la acción terrorista, se decide seleccionar a 2 personas de los campos, 2 víctimas de la represión de las autoridades soviéticas. Los prisioneros, cuyo nombre se desconoce, aceptan llevar a cabo la misión. Uno de ellos conoce a un mecánico del garaje de Stalin. Los 2 agentes reciben una intensa instrucción y los dispositivos militares más modernos y son lanzados sobre territorio de la Unión Soviética. Sin embargo, no tarda en perderse todo contacto con ellos. Schellenberg supone que han sido capturados por el Smersh o que se han entregado por propia voluntad y han informado de la misión a la contrainteligencia soviética. 30 minutos para el aterrizaje. De repente, el avión recibe fuego de artillería. El ala está dañada y hay una fuga de combustible. Tienen que dar la vuelta y regresar a la base aérea de Riga. Es probable que a Tabrin no le desagrade el desenlace. Una vez más, su destino se decidirá más adelante. Sin embargo, los alemanes no tienen intención de cancelar la operación. El vuelo debe retrasarse en varias ocasiones, unas veces por el estado del avión y otras por el tiempo. Tabrin tiene los nervios a flor de piel. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamchik. Un día, mi marido llegó a casa muy deprimido. La operación se había pospuesto de nuevo. Me dijo: nunca sabes qué esperar de estos alemanes, un avión o una bala. Pronto se fija otra fecha. De repente, Tabrin declara que no volará a ninguna parte sin su esposa. Los alemanes deben estar desesperados, ya que aceptan su capricho. En 16 días convierten a Shilova en operadora de radio. Llegamos al lugar de aterrizaje en torno a la 1 de la madrugada. Sí, eso es. Alrededor de la 1. Con el motor dañado trazamos un círculo y comenzamos a descender. Probablemente el piloto calculó mal el área de aterrizaje y el avión comenzó a arrancar las copas de los árboles. Delante teníamos un cenagal. El piloto trató de coger velocidad en un intento por ascender, pero fue demasiado tarde. Temiéndome lo peor, agarré a mi marido y me tiré al suelo. Hubo un sonido ensordecedor de cristales rotos y entonces el avión se detuvo. ¿Qué sucedió a continuación? Debió transcurrir un segundo. Todo el mundo estaba en silencio. Entonces escuché saltad, así que salté. Detrás de mí saltaron mi marido y la tripulación. Todos pensábamos que el avión iba a explotar, pero no. El depósito de combustible se había separado y estaba a un lado. Eso nos salvó la vida. Los pilotos alemanes ayudan a los agentes a sacar la motocicleta, lanzar los documentos al fuego y emprender el camino en dirección al frente. Los vecinos de la zona ven a 2 personas alejarse del avión y salir conduciendo en motocicleta e informan de inmediato a las autoridades correspondientes. El NKVD moviliza a partidas de rescate y bloquea todas las carreteras que llevan a Moscú.
A las 5 de la mañana, a 2 kilómetros de la aldea de Karmanovo, en el óblast de Smolensk, el jefe de la división regional del NKVD divisa una motocicleta. La conduce un hombre al que acompaña una mujer en el sidecar. Petrov los detiene y les pide la documentación. El hombre enseña su identificación. El comandante porta condecoraciones en el pecho, entre ellas la estrella de héroe de la Unión Soviética. La identificación corresponde al comandante Tabrin, jefe adjunto de la división de contrainteligencia Smersh del 39º Ejército. Los documentos de la mujer que lo acompaña también parecen ser válidos. Teniente segundo Shilova. Petrov sugiere a Tabrin y a su acompañante que lo sigan hasta la oficina de la milicia del distrito. Tabrin está visiblemente nervioso. Afirma que tiene prisa ya que ha sido convocado de urgencia en Moscú. Sin embargo, cuando Petrov dirige su mirada a los hombres armados con ametralladoras, Tabrin se ve obligado a obedecer. Se pone en contacto con el 39º Ejército y descubre que no figura en sus listas ningún comandante con dicho nombre. Tabrin y Shilova son detenidos y registrados a conciencia. Presionado por las pruebas, el falso comandante comienza a hablar. Confiesa que ha sido infiltrado en territorio soviético con el objetivo de llevar a cabo un acto subversivo. En el maletero hallan todo un arsenal: pistolas, incluida una que dispara balas explosivas, granadas de mano, una bomba Lapa de radio por control remoto, un dispositivo especial para disparar proyectiles incendiarios perforantes, un dispositivo para disparar a poca distancia que parece una pluma estilográfica y munición. Las maletas contienen condecoraciones y certificados a nombre de ambos, numerosos documentos a nombre de Tabrin, 430.000 rublos